Uno de los acontecimientos tal vez más conflictivos en la vida familiar sea el divorcio. Vamos a hablar precisamente de ese tema en el programa de hoy. ¿Cómo afecta a los niños? ¿Cómo afecta a los cónyuges? Bueno, pues seguro que va a ser un programa interesante que vamos a compartir hoy con nuestro invitado, que es José Luis Lasso, terapeuta familiar por la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Encantada de compartir un programa contigo, la verdad es que es un verdadero placer. Me alegro, yo también. Bueno, amigos, pues ya sabéis que antes de comenzar con nuestro invitado tenemos esa sección especial en la que vosotros sois los protagonistas. Vuestras opiniones nos interesan, así que vamos a opinión pública. Positivo, porque si no se aguantan juntos, que se divorcien y cada uno por su lado y menos discusiones y menos de todo. Mujer, a ver, para la sociedad yo creo que a nadie le puede influir que sea positivo o negativo. Yo creo que para la pareja sí que puede ser positivo o negativo. Si no se llevan bien, creo que lo mejor es que se divorcien. Es preferible que se divorcien que se estén peleando, que a lo mejor los niños están viendo las peleas todos los días, que estén con discusiones. Si las cosas no funcionan, yo pienso que deben de divorciarse. Bueno, yo creo que es necesario que exista hoy en día el divorcio. El problema es con, bueno, el tabú moral que significa para los muy católicos el que exista como tal el divorcio y no tenga la validez eclesiástica, pero bueno, creo que es necesario. Yo considero que el divorcio siempre se produce porque ha habido anteriormente una situación negativa dentro de la familia. Entonces, en sí el divorcio se supone que es una cosa negativa. Pero cuando la convivencia no es buena, el divorcio es un buen instrumento para deshacer esa energía negativa que puede existir en los hogares. Sí, creo que es necesario. No es bueno, pero es necesario. Según lo que vean, si los padres están todo el día discutiendo, mejor que los vean por separado y bien, que verlos juntos y todo el día discutiendo. Yo creo que también es positivo para ellos. Bueno, eso depende de la cultura que tengan los padres. Si los padres lo saben hacer bien, se pueden separar y no tiene nada que ver con los hijos. Lo que ocurre que a veces, pues el problema que tengan entre ellos lo aprovechan para poder, utilizar a los hijos en contra. Y eso es el daño que le están haciendo a los hijos. Que ellos le podrán querer mucho, pero por mucho que le quieran, siempre le hacen daño. Pues muy mal, evidentemente muy mal. Yo creo que los niños que se han educado con padres separados o divorciados, pues tienen ciertos traumas y lo acusan. Supongo que en principio tiene que afectar positivamente o debiera afectar positivamente. A Dios gracias no estoy en situación de divorciada, pero si dentro hay un ambiente cargado y pesado, denso, de una mala convivencia, con el divorcio se supone que tiene que haber un mejor ambiente dentro del hogar. Yo creo que no. Habrá de todo, pero en principio no. Cada uno hace su vida, estás en el trabajo, y en casa es que estás tan poco que a tu pareja la ven menos que al resto de tu sociedad. O sea. Bueno, eso ya, mira, ahí ya no te podría decir. Yo creo que a veces, no sé, creo que a veces la libertad la entendemos como libertinaje, ¿no? Entonces cada uno, bueno, va a su aire y no sé si... Yo creo que un poquito más se podía luchar, pero bueno, creo que no. Creo que no, creo que hay demasiadas facilidades, la verdad, no es demasiado fácil, digamos, el mantener un matrimonio en la sociedad en que vivimos, tan material y demás, no, creo que es fácil romper el vínculo. Supongo que eso también irá en parejas, depende. Creo que sí, se debe de luchar porque yo creo que todo el mundo, toda la sociedad está concienciada que un divorcio conlleva quizá un lastre en el futuro o en un futuro próximo y se hace todo lo posible por no divorciarse. Entonces imagino que sí, que se lucha lo suficiente. Las terceras personas creo que siempre están ahí. Antes que otra cosa, yo creo que el motivo fundamental son las terceras personas. Yo creo que a veces es falta de comunicación. O sea, quizá a lo mejor vamos todos demasiado estresados, el trabajo, los problemas, nos metemos en demasiados gastos que tenemos diarios que a veces podíamos evitarlos y bueno, yo creo que todo eso se acumula y al final terminas en lo que terminas, peleándote y divorciándote. Bueno, yo normalmente creo que la poca paciencia, el poco entendimiento que hay y sobre todo también pues las muchas tentaciones que hay, ¿no? Normalmente un divorcio va acompañado de otra relación. Entonces, pienso que esas son las causas principales. Esta falta de concienciación en el reparto de tareas en el ambiente doméstico.
Bueno, pues esas son algunas de las conclusiones a las que llegan ustedes o a las que llegáis vosotros. Son algunas ideas, la verdad, muy interesantes que nos dan para pensar. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro experto. José Luis, como terapeuta familiar, pues evidentemente, tristemente, seguro que te llegan un montón de casos de divorcios, etc. La primera pregunta podría ser, ¿qué diferencia hay entre un divorcio y una separación? Y salvando las diferencias, si tienen las mismas consecuencias. Bueno, a nivel legal no te puedo responder porque las leyes van cambiando según las épocas, ¿no? Pero a nivel de relaciones de pareja, bueno, hay parejas que cuando la convivencia se hace insoportable, pues deciden vivir un tiempo separados, ¿no? Y mientras están separados, pues eso les sirve de reflexión. Y yo he conocido incluso parejas que después de estar un tiempo separados han decidido volver porque se han dado cuenta que realmente se quieren. Lo que pasa es que no sabían expresárselo, ¿no? Ha sido como un tiempo de espera, de un compás de espera, de reflexión, para decidir si continuar o no. Eso sería la separación. El divorcio pues ya es un aspecto legal, donde vamos al juzgado y pedimos el divorcio. Entonces, el divorcio es casi el punto final de la relación de pareja. Aunque también conozco algún caso, muy poquitos, pero algún caso que incluso después de divorciados volvieron y volvieron a estar juntos, volvieron en su relación, volvieron a recuperar esa relación. Pero es muy difícil, porque cuando ya uno decide divorciarse es porque las cosas no van nada bien. Las consecuencias evidentemente son similares, ¿no? Sí, las consecuencias son similares, porque finalmente es fruto de una relación deteriorada. Y entonces, cuando se deteriora la relación, es complicado volver a recuperarla, pero se puede recuperar. ¿Suele preceder la separación al divorcio comúnmente? Bueno, en algunos casos sí, pero hoy en día la legislación facilita el divorcio exprés. O sea, que la gente ya se salta ese paso intermedio, la mayoría, y se van al divorcio y ya está. ¿Cuáles son, según tu experiencia, las causas más comunes de divorcio? Tendríamos que ver cuáles son los conflictos más comunes de las parejas, porque finalmente un divorcio es causa de un conflicto, ¿no? Y los conflictos se dan pues muchas causas, a veces falta de comunicación, a veces falta de pasar tiempo juntos, cada uno tiene su actividad fuera de casa y ellos pues no dedican a estar tiempo juntos, con lo cual cada uno se va vinculando a otras personas y puede aparecer otra persona por ahí que se sienta más vinculado con esa que con su mujer o su marido, y entonces deciden divorciarse, ¿no? O sea que la infidelidad dentro de la pareja también está en un primer orden a la hora de producirse un divorcio, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el divorcio para los individuos que forman la pareja? Mira, un divorcio es una ruptura de un proyecto. Y toda ruptura tiene sus consecuencias. Es decir, la pareja cuando comenzó, no comenzó pensando que se iba a divorciar en 1 año, en 2 años o en el tiempo que sea, ¿no? Es decir, el proyecto en principio es, vamos a estar juntos, nos queremos, vamos a crear un proyecto de vida juntos, una familia juntos, ¿verdad? Y entonces el divorcio viene a responder a una frustración de ese proyecto, lógicamente. Y entonces cuando hay una frustración, eso deja sus consecuencias. Los sentimientos que cada uno siente son de frustración, de que no hemos podido, no hemos sabido, ¿verdad? Aunque en algunos casos, pues alguno lo vive como una liberación. Pero en general son sentimientos de frustración, de que se nos ha roto nuestro proyecto. Es un poco en la pareja y a nivel personal, aunque supongo que también hay evidentemente un elemento de frustración. ¿Qué otras consecuencias tiene un divorcio? ¿A qué otras áreas de la persona individual, de cada miembro de la pareja, afecta? Mira, un divorcio, como estábamos diciendo, es una ruptura de relaciones, una ruptura de proyecto, es una pérdida finalmente. Es decir, cuando una persona pierde a un ser querido por muerte, por ejemplo, necesitamos un tiempo de duelo, que se llama en psicología, ¿no? Un tiempo que necesitamos para rehacernos otra vez como personas. Porque toda pérdida implica ruptura de muchos conceptos y muchas ideas y muchos proyectos y muchas cosas que teníamos en la cabeza. Por lo tanto, tenemos que reajustar nuestra mente a la nueva situación. Eso en caso de una pérdida de un ser querido por muerte. En el caso de un divorcio
es algo similar. Es decir, es una pérdida. Es una pérdida. Teníamos una familia, teníamos una casa, teníamos un estatus, teníamos algo que hemos ido consiguiendo juntos y de golpe se nos viene abajo, se rompe. Y es similar a una muerte. Entonces necesita un proceso de duelo. Necesitan un tiempo para reajustar sus ideas, para volverse a sentir personas, es decir, porque la autoestima queda muy dañada, eso está claro. Y para los hijos, porque claro, la pareja tiene unas ciertas consecuencias, cada una de los individuos que forman la pareja también tienen sus consecuencias derivadas del divorcio, pero tal vez la parte más inocente, la parte más afectada sean esos niños. ¿Cuáles son las consecuencias de un divorcio en un niño? Bueno, yo no sé si son las partes más afectadas, es difícil de medir esas cosas, ¿no? La pareja queda muy afectada, por lo menos la persona que no estaba en su proyecto el divorcio, porque a veces si uno es el que provoca el divorcio porque ha encontrado a otra persona que le llena más y tal, esa persona pues de alguna manera afectivamente ya se siente llena con la otra persona, pero la persona que se queda sola, es decir, que se siente abandonada, traicionada, ¿verdad? Esa es la que se queda hundida. Esa persona necesita a veces terapia y necesita ayuda externa, porque no contaba con esa ruptura, y el otro le impone esa ruptura. Y además se la impone siéndole infiel con otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces esa persona lo pasa muy mal, necesita mucho tiempo para rehacerse. O sea que no siempre los niños son las víctimas mayores de los divorcios. Dentro de la pareja siempre hay uno que sufre más que el otro. En el caso, por ejemplo, de malos tratos, pues finalmente la persona maltratada, cuando finalmente se divorcia, eso lo vive casi como una liberación. Dice, por fin me quedo tranquila porque ya llevo años aguantando malos tratos, vejaciones, ¿verdad? Insultos, violencia, ¿no? Y eso, de verdad, yo no sé las personas cómo pueden vivir con eso, pero cuando una persona finalmente decide ya no puedo más, mira, tú por tu lado, yo por el mío, esa persona lo vive como una liberación, por fin me siento liberada. O sea, depende de cada caso es distinto, no podemos generalizar. Ahora, los niños que me preguntas, sí, los niños finalmente lo que sí son la parte más inocente. Son la parte más inocente porque ellos no han elegido quiénes son sus padres. La vida les ha dado esos padres, ¿no? Y esos padres son los que va a tener toda su vida. Y a un niño lo sufre mucho ver que sus papás no se pueden entender, que se pelean y que finalmente tienen que separarse. Entonces los niños, de alguna manera, lo sufren más en silencio. Si los padres, por ejemplo, enfocan de una forma emocionalmente negativa el divorcio, con rencor, con odio, incluso con agresividad, aunque pueda ser simplemente verbal, ¿se multiplican esos efectos negativos que ya de por sí conlleva un divorcio en el niño? Sin duda, porque si ya el divorcio es traumático para la pareja, para los hijos, en fin, para todos los miembros de la familia es traumático, si encima lo cargamos con agresividad, con violencia, con manipulaciones emocionales que a veces se usan, o a veces usando a los niños, ¿no?, para maltratar al otro, es decir, todos esos elementos que los seres humanos somos capaces de inventar para hacer daño a otra persona, eso complica mucho más la situación, lógicamente. Vamos a ver esto un poquito más de cerca. Evidentemente, por su desarrollo psicológico, pues no es igual un divorcio para un niño pequeño que para un niño más mayor. Entonces vamos a ver un poquito, por ejemplo, cuáles serían los efectos del divorcio en los niños de menos de 3 años, porque a lo mejor nos parece que no se enteran. Bueno, un niño de menos de 3 años posiblemente es el que menos se entera, ¿no?, de lo que está pasando en casa, ¿no?, porque todavía no es consciente de todo lo que está a su alrededor. Las consecuencias para un niño pequeñito no van a ser tanto en el momento del divorcio, sino las consecuencias que va a vivir a lo largo de su vida por la carencia de uno de sus progenitores. Es decir, si finalmente se queda a vivir con la mamá, que es lo tradicional, entonces esa criaturita, a medida que va creciendo, irá creciendo con una carencia, la carencia de la figura paterna. Por lo tanto, las consecuencias para ese niño van a ser posteriores, después del divorcio. En el momento del divorcio quizá no se entera tanto en ese momento de lo que está pasando.
¿Cómo sería, por ejemplo, el impacto para niños de 3 a 5 años, en ese periodo que ya empiezan a enterarse un poquito, pero a lo mejor no del todo? Sí, eso sería como un progreso, iría increciendo, ¿no? Es decir, y a un niño de 3 a 5 años, o de 3 a 6 años, ya se entera más que un niño de menos de 3 años, lógicamente, se entera más y sigue necesitando a su papá y su mamá, pero aún necesita más a su mamá que su papá. Es decir, la figura materna cuando nacemos es fundamental, ocupa casi todo el panorama emocional del niño. El niño necesita a su mamá, especialmente cuando nace. Y después, a medida que va creciendo, la figura materna va disminuyendo y la figura paterna empieza a surgir, y se calcula que alrededor de los 6 o 7 años es cuando esas dos figuras más o menos ya están equilibradas. Entonces, a los 7 años un niño ve a su papá y a su mamá como dos figuras importantes en su vida. Pero la figura materna ha tenido que ir decreciendo y la figura paterna va creciendo, ¿no? Entonces, entre 3 y 5 años, por ejemplo, pues que pierda a su papá. Digo, porque en un divorcio casi siempre los niños se quedan sin su papá. Casi siempre, digo casi siempre, hay casos que no. Conozco casos que los niños se quedan con el padre porque la madre es incapaz, está incapacitada para criar a sus hijos, entonces el juez se los da al padre, ¿no? Pero son menos casos, la mayoría se los dan a la madre. Con lo cual estamos privando a los niños de esa figura paterna. Y de 3 a 5 años, pues tiene más repercusión que cuando tenía menos de 3 años, lógicamente. Después llegamos a la etapa siguiente, los niños de 6 a 12 años, y los expertos afirman que es la edad más difícil. ¿Por qué es especialmente difícil para los niños de 6 a 12 años la pérdida de uno de sus padres? Bueno, por lo que estamos diciendo, es decir, esa etapa, que es la tercera infancia, de 6 o 7 años hasta los 12 más o menos, es una etapa previa justo a la adolescencia. Se considera que es una etapa donde muchas cosas están dormidas, es una etapa de latencia, se llama en psicología, ¿no? Donde muchas cosas después van a empezar a despertar en la adolescencia, como es todo las hormonas, ¿verdad? Todo el desarrollo psicológico, físico, emocional y tal, ¿no? Se considera una etapa de latencia, quizá la etapa más tranquila en la educación de los hijos, esa tercera infancia. Pero claro, los niños en esa edad están desarrollando mucho su capacidad social, intelectual, ¿verdad? Necesitan mucho ya al papá y a la mamá, y como te he dicho antes, en los 7 años más o menos se ubica donde la figura paterna y materna tienen el mismo valor para el niño. Entonces ese niño o esa niña necesitan a su mamá, pero también necesitan a su papá, justamente para equilibrar sus emociones. La mamá tiene unas características como mamá y mujer que es, el papá tiene sus propias características como papá y hombre que es, y entonces los niños absorben de los dos, y especialmente en esa etapa, en esa tercera infancia, donde los niños están ya muy despiertos, tienen una gran capacidad de relación, y los niños varones especialmente necesitan mucho a la figura paterna en esas edades, porque se identifican con el padre, se identifican con las cosas que hace el padre, y ahí hay una vinculación muy estrecha entre hijo varón y el papá varón. La hija se vincula más a su mamá, pero los dos necesitan las dos figuras. Entonces, justamente si en esa edad se rompe el matrimonio, pues sufren mucho la carencia de uno de sus progenitores, sufren mucho, necesitan a su papá, necesitan a su mamá, pero no lo tienen. Y a veces pues eso les va a crear unas carencias, lógicamente, que se van a reflejar en su vida posterior. A la hora de crear su propia pareja, ahí habrá carencias, seguro. Qué interesante. Andando un poquito más en esto, porque me ha llamado la atención, ¿qué tipo de carencias, qué tipo de problemas pueden tener relacionales a lo mejor o de algún otro tipo en su desarrollo posterior estos niños a los que les falta pues esa figura o bien paterna o bien materna? Las carencias que encontramos en adultos que han vivido esto son varias, especialmente carencias afectivas. Eso está presente en todos estos casos. O sea, el niño que le falta un progenitor va a tener carencias afectivas. El cariño que ese progenitor le tendría que dar no lo tiene. Y por mucho que el otro progenitor le dé
todo el cariño que esa persona le puede dar, pero es que el niño necesita los dos, el papá y la mamá, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a encontrar son carencias afectivas. Segundo, ¿qué podemos encontrar? También, pues, que a la hora de formar su propia pareja, su propia familia, cuando sea un poquito más mayor, ¿verdad? Tendrá un modelo de familia, que es el que vivió en su casa, que ya está deteriorado, ese modelo está deteriorado. Es decir, yo me caso o me junto contigo, pero las cosas mientras funcionen bien, ¿eh? El día que funcione mal ya nos separamos, es decir, ya van al matrimonio o a una relación de pareja condicionados por lo que vivieron en su casa. Claro, si mi papá y mi mamá se separaron, será que eso es lo normal. Con lo cual, los padres les estamos implantando un modelo de pareja que no es durable, no perdura en el tiempo, que no es estable, ¿no? Es un modelo que ellos van a asumir también. O sea, las carencias van a ser muchas, pero básicamente esas dos son importantes. ¿Y si el divorcio ocurre durante la adolescencia, cuáles son los problemas derivados de ello? Bueno, si un adolescente vive el divorcio de sus padres, normalmente el adolescente lo que va a hacer es encerrarse en sí mismo. Es decir, no será capaz de afrontar eso de una manera abierta, sino que él dirá de boca hacia afuera, bueno, es vuestra vida, vosotros haced lo que queréis, ¿no? Pero el adolescente lo sufrirá en silencio también. Posiblemente más de una noche se irá llorando a la habitación, o estará en su habitación y echará de menos esa estabilidad de familia que antes tenía y que ahora no tiene, si es que la tenía, claro. Pero por lo menos la figura de uno de los dos progenitores le falta, ¿no? Y eso el adolescente también lo va a sufrir, con más silencio, quizá no tan marcado exteriormente como en la etapa de la tercera infancia, pero el adolescente también lo sufre, por supuesto. Luego va pasando el tiempo y pues evidentemente los hijos crecen y tal vez en edades más avanzadas, cuando son ya más mayores, pues bueno, aunque de todos modos siempre duele, ¿verdad? Aun cuando somos adultos que tus padres se separen, pues supongo que siempre duele, pero ya a lo mejor no traumatiza tanto, no lo sé. Yo no sé si piensas como especialista que un divorcio es lo peor para un niño, o si es peor vivir en un entorno de malos tratos, de faltas de respeto, un entorno complicado. Bueno, podemos enfocar esta pregunta viendo qué es lo peor o qué es lo mejor. Yo, como soy muy positivo, prefiero empezar por diciendo qué es lo mejor. Me parece bien. Lo mejor es tener una familia estable, una familia que funciona, una familia donde podamos estimularnos a crecer todos y a desarrollarnos y que tengamos una buena comunicación, que haya un buen humor. Eso es lo ideal. En un marco así, los niños crecen sanos física y psicológicamente, emocionalmente, ¿verdad? Y entonces todos nos sentimos felices dentro de casa. Ese sería el ideal. Ahora, vamos bajando escalones, ¿vale? Entonces dices tú, bueno, pero una familia donde hay violencia, donde hay agresiones, donde hay tensiones y tal y cual, ¿qué? Pues claro, depende del grado de tensiones y de violencia que haya. Si la violencia y la tensión que hay atenta contra la vida incluso de las personas, por supuesto es mejor separar y poner distancia, porque si no, la vida es ante todo, ¿no? Si las agresiones son a un nivel donde son soportables, ¿verdad?, donde no atentan contra nuestra vida, bueno, pues ahí cada uno tiene que valorarlo. Pero yo he tenido casos en terapia, me acuerdo de una chica que me comentó, ¿no?, que se había divorciado de su marido y tal y cual, tenía una niña de 8 años, y bueno, yo les pregunté cómo había sido su relación de pareja cuando eran novios, y me dijo que siempre había sido conflictiva, siempre, desde que se conocieron. Digo, ¿por qué te casaste con él entonces? No, porque yo pensaba que cambiaría. Bueno, un error gravísimo que cometen muchos y muchas, ¿no? Yo pensaba que iba a cambiar. Bueno, el matrimonio no va a cambiar a nadie. Pero bueno, finalmente se casó y la relación siguió siendo conflictiva, siempre peleando, y finalmente se separaron. Bueno, pues cuando esta chica vino a consultarme, la chica me llegó a confesar que preferiría volver hacia atrás y vivir con él, aunque sea peleándose, que no vivir esa soledad que le estaba consumiendo. La soledad lo vivía peor que las agresiones que tenía con su pareja. O sea que cada uno tiene que valorar. Esta chica preferiría volver para atrás, otros no.
Vamos a andar un poquito más en esta cuestión inmediatamente después de volver de esa pausa que vamos a hacer en este instante y en la que siempre les recuerdo pues, que tenemos una página web con unos cursos interesantes. Les recuerdo la página www.ofrececursos.org, absolutamente gratuitos. Así que ya saben, si desean alguno de los cursos que ahí les proponemos, pues solamente tienen que inscribirnos. Nos vamos a esa pausa y volvemos enseguida. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Seguimos aquí en Mejor Cada Día hablando hoy acerca de un tema conflictivo, especialmente para la estabilidad de la familia, que como es el divorcio, una realidad tristemente demasiado común en nuestra sociedad. Estamos hablando, como muy bien saben, con nuestro invitado especial de hoy, que es José Luis Lasso. Él es terapeuta familiar, y lo habíamos dejado, José Luis, hablando acerca pues de esta situación que se da también tristemente en nuestra sociedad, de madres que son maltratadas, que bueno, en ciertos momentos llega la situación hasta tal punto que dicen, bueno, pues a lo mejor es preferible el divorcio a los malos tratos, que el niño presencie malos tratos, o que incluso sea maltratado directa o indirectamente, o que haya tensión en el hogar, etcétera. Yo no sé, esta situación es un poco complicada, un poco contradictoria. Yo no sé exactamente qué es lo que deberíamos pensar. Justamente cuando venía en avión hace unos días aquí, estuve leyendo un periódico y justamente mencionaba allí un artículo interesante sobre casos con nombres y apellidos de personas que habían estado aguantando mucho tiempo, pues malos tratos y tal, ¿no? Y finalmente eran todo mujeres lo que aparecían en el artículo, con fotografías y todo, y nombres, o sea, mujeres que declaraban públicamente que después de haber aguantado tanto tiempo malos tratos, ahora se sentían liberadas, se sentían tranquilas, en paz, ¿no? Eso no significa que vivían mejor, porque tenían que cuidar a los hijos, ya tenían una doble función. Todos los hijos recaían sobre ellas, tenían que llevarlos al colegio, preocuparse de ellos y tal, educarlos y tal, solas, y encima tenían que ir a trabajar fuera de casa para mantener su casa y los niños. Pero ellas declaraban que se sentían mejor, porque habían vivido una etapa tan negativa, tan fea, tan agresiva, ¿verdad?, que las personas necesitamos vivir en paz. Vivir en conflicto podemos vivir un tiempo, pero toda la vida en conflicto, eso desgasta, esto es como una guerra, Pero recuerdo un caso de una señora, de un matrimonio, que él había venido a un seminario que yo había dado, ella no, y al final del seminario él me pidió ayuda. Me dijo, mira, nos estamos separando con mi mujer, nos estamos a punto de divorciar. No sé si todavía podrás hacer algo. Digo, vamos a intentarlo. El roto, ya está, me estás diciendo, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces le pedí que para la siguiente sesión viniera la esposa, dile que venga. Oh, es que no te conoce, no sabrá, no querrá. Tú díselo. Si no quiere, trabajaremos contigo, pero si quiere, trabajaremos más rápido. Y efectivamente, la siguiente sesión vino ella. Ella no me conocía de nada, no había estado en mi seminario. Así que lo primero que le pregunté es, ¿cómo te sientes? Y nunca me olvidaré de aquellas palabras. Aquella mujer me dijo, me siento cansada y agotada, no tengo más fuerzas para seguir luchando. Esas son las primeras palabras que me dijo, no tengo más fuerzas para seguir luchando. Entonces yo le pregunté, ¿pero luchando contra quién? ¿Que vienes de una guerra? Claro, le hizo pensar, pues sí, vengo de una guerra. ¿Una guerra contra quién? ¿Contra tu marido? Sí. Claro, en una guerra hay dos contendientes, ¿verdad? Y cada uno usa sus armas, ¿verdad?
y hay un trabajo de desgaste, y llega un momento que hay uno que ya no puede más. En un conflicto hay uno que ya al final no puede más. Y cuando uno no puede más, baja los brazos. Y cuando baja los brazos dice, ya se acabó, ya no tengo más ganas de seguir luchando, no tengo más fuerzas, como me decía esta señora, ¿no? Y entonces ya lo que quiere es el divorcio, quiere vivir tranquila, vivir en paz. Es decir, los conflictos de pareja son guerras auténticas de desgaste. ¿Hasta dónde? Hasta dónde uno puede llegar. Pero yo creo que el matrimonio, la familia, no está creado para eso. Es decir, las familias, los matrimonios que se convierten en guerras permanentes de lucha de uno contra el otro, es que no han entendido nada, no saben lo que es un matrimonio. Matrimonio no es para eso. Entonces es terrible, son situaciones terribles, la gente lo vive muy mal, sufre muchísimo, claro. Dedicaremos también un programa muy interesante acerca de la resolución de conflictos en el hogar, así que permanezcan atentos a nuestro programa Mejor Cada Día. José Luis, evidentemente surgen conflictos en la familia, conflictos que en ocasiones tristemente derivan en divorcio. Yo no sé si se puede, incluso si se debe, ocultar a los hijos esos problemas que tenemos en el matrimonio. Bueno, los hijos son los hijos y el matrimonio es el matrimonio. O sea, no tenemos que mezclarlo todo. Los niños, pues depende de la edad que tengan también, pues habrá que hacerles partícipes si hay decisiones, un divorcio, por ejemplo, hemos decidido divorciarnos, habrá que explicárselo a su mentalidad. Pero tampoco es necesario que vayan siguiendo todo el proceso. Es decir, si mi pareja y yo tenemos problemas, conflictos y no nos entendemos y nos gritamos, los niños tendrían que estar lo más aislados posibles de ese conflicto. Porque primero, no es su conflicto, es el nuestro. En segundo lugar, no están maduros como para llevar el conflicto con una cierta madurez. Si a los adultos nos cuesta, en el caso de esta señora, la pobre mujer, yo la veía, estaba como medio moribunda, estaba plana, estaba cansada. Me lo dijo con palabras, pero yo en su propio cuerpo lo veía, que estaba agotada de tanto luchar. Si eso ya nos cuesta tanto llevarlo a los adultos, que tenemos en principio más recursos, ¿cuánto más un niño? Un niño no está preparado para vivir esos conflictos de sus padres. Por lo tanto, los niños deberían estar lo más aislados posible de los conflictos de los padres. Ahora, si finalmente los padres toman una decisión, lógicamente habrá que decírselo a los niños. ¿Cómo? Adaptado a su mentalidad. No es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 12 años, o un adolescente, ¿no? Tendremos que adaptarlo a su edad, pero aislémoslos, no los metamos dentro del conflicto, porque ellos sufren muchísimo. Evidentemente, tras una separación hay que reorganizar los roles. ¿Cómo hacer entender a los niños que la pareja se separa, pero que siguen teniendo papá y mamá? Esto es muy importante. Los primeros que tienen que entender eso son los mismos papás y mamás. Es decir, hay papás, y ahí sí que me meto ya más con los hombres, ¿verdad?, que cuando ya se separan o se divorcian de su mujer, se olvidan de que tienen unos hijos. La justicia les dice, no, tú tienes que pasar una manutención a tus hijos, y algunos hasta dejan de pasar esa manutención. Se olvidan realmente de sus hijos. Quieren rehacer su vida por otro lado y tal, y aquellos hijos quedan solamente en manos de la mamá. Eso es injusto. Esos niños necesitan a su papá y a su mamá. Porque aunque la pareja se rompa, aunque el matrimonio se rompa, que ya es doloroso para todos, pero si el niño todavía sigue vinculado a su papá y a su mamá, de vez en cuando, ¿verdad?, de alguna manera mantiene un poquito esa vinculación, esa relación necesaria y sana para el desarrollo del niño. Pero si el papá abandona, se marcha y no lo ve nunca más, pues esa criaturita crece con una carencia afectiva tremenda. ¿Cómo podemos entonces decirle al niño, informar al niño de la situación, de que nos estamos divorciando? Porque evidentemente se va a dar cuenta, pero para que sea lo menos doloroso posible. Habrá que decírselo con palabras que el niño pueda entender. Aunque es duro y difícil, porque explicarle a un niño que, mira, papá y mamá no se entienden, no se llevan bien y tendremos que vivir separados, eso es lo más sencillo, decirlo es lo más sencillo. Pero en la mentalidad del niño, ¿cómo cae en ese mensaje? Como que no me quieren, o que a lo mejor yo tengo la culpa. A veces hay niños que se sienten culpables de eso y no tienen ninguna culpa. Y a veces hay niños que, haciendo un esfuerzo para que eso no ocurra, ¿verdad?, hacen cosas
para intentar rescatar al matrimonio. Hay niños que son tremendos, ¿no? O sea, en ese sentido, desarrollan su imaginación y entonces intentan, ¿verdad?, darle cariño al papá, a la mamá, para que no se separen. Y eso no son otra cosa que muestras del sufrimiento que está llevando el niño, porque el niño no quiere que los padres se separen. Entonces lo llevan muy mal, Pero bueno, si hay que decírselo, habrá que decírselo con las palabras más suaves, más tranquilas, y sabiendo que lo que estamos diciendo, cuidado, lo que estamos diciendo al niño es una semilla que dará fruto más adelante cuando el niño sea mayor. Si le estamos diciendo, aunque sean con palabras muy suaves, mira, papá y mamá no se entienden, no nos llevamos bien y vamos a separarnos, ¿verdad? Ese mensaje, aun dicho con cariño y suave, es un mensaje que cala aquí dentro. Y entonces, cuando él sea mayor, tendrá ese mensaje aquí dentro todavía. Y dirá, bueno, pues yo ahora me voy con mi pareja, con mi marido, con mi mujer, pero cuando no nos llevemos bien, nos vamos a separar. Mira, todo divorcio es traumático. Traumático para todos los miembros de la familia, para la pareja y para los niños. Hay situaciones que son todavía más complicadas que simplemente el divorcio. Hay padres que incluso utilizan a los niños, José Luis, para chantajear al otro, para herir al otro. ¿De qué manera afecta esto al desarrollo integral del niño? Mira, todo lo que sea manipulación y manipular a los niños me parece indigno, inmoral incluso. O sea, tú, si te llevas mal con tu mujer y te separas con tu mujer, o la mujer hacia el hombre, ¿no? Sepárate, divórciate, si esto es lo que has decidido hacer, pero no metas a los niños por medio, no los manipules, no los chantajees, Hay muchos que usan eso para ganarse el cariño del niño, especialmente la persona que se marcha de la casa, que casi siempre es el hombre, ¿no? El hombre se marcha de la casa, el niño, la niña se quedan con la mamá y entonces va con los fines de semana con el papá, o cada 15 días con el papá, ¿verdad? Y el papá, que no quiere perder el cariño de su hijo, lo chantajea. ¿Cómo? Con regalos, dándole todo lo que el crío te pide, y entonces finalmente se le compra al niño, ¿no? El cariño del niño, y eso es terrible, porque el niño ya sabe que ahí va a encontrar todo lo que quiere, con lo cual, cuando mamá no me compre esto, ya sé a quién pedírselo, ¿no? Y entonces se convierte en un egoísta y en un consumidor empedernido de todo lo que quiera. Eso es terrible. Incluso hay padres también que no solamente hacen chantaje al niño, chantaje emocional al niño, o compran el cariño del niño, como tú nos dices, sino que incluso entre los mismos cónyuges hay casos de mamás o de papás que utilizan al niño, bueno, te lo dejo tanto tiempo si tú haces no sé qué, Sí. O sea, chantaje a la propia pareja, eso afecta también al niño, ¿no? Claro, claro. El niño lo percibe, porque los niños son muy inteligentes, más de lo que nosotros nos pensamos. Y entonces, si el niño percibe esos chantajes, se considera una moneda de cambio. Es decir, si discutimos, por ejemplo, no te voy a dejar el niño el fin de semana. Y el niño lo percibe. Entonces el niño se percibe que es una moneda de cambio. Como mis padres no se entienden, o se discuten, se siguen discutiendo, aunque están divorciados, ¿verdad?, por teléfono o lo que sea, y la discusión finalmente es por mi causa. Es decir, si el niño, yo no estuviera aquí, ellos estarían divorciados, pero estoy yo, y entonces ellos aún siguen discutiendo, con lo cual incluso podemos generar sentimientos de culpabilidad. Por mi culpa están discutiendo. O yo soy la moneda de cambio, o se están manipulando entre ellos a costa mía, mandando mensajes a veces, ¿no? Dile a tu madre que no sé qué, que le voy a cortar la cuenta del banco, cualquier cosa. Están utilizando a los niños para mandar mensajes al otro, en lugar de llamar al teléfono, oye, mira, voy a hacer esto, no, al niño, y el niño es el recadero de mensajes negativos. Imagínate esos mensajes cómo van calando dentro del niño, es decir, ven a los padres que sigue su guerra, aunque estén divorciados, sigue su guerra, y él es el canal que canaliza en esa guerra. Es terrible, el niño acaba desquiciado. Terrible, terrible, realmente horroroso. En fin, como muy bien les he dicho antes, vamos a tener un programa especial sobre solución de conflictos, o tratar de solucionar los conflictos, porque tenemos con nosotros pues, a este especialista, José Luis, terapeuta familiar. Pero, ¿cómo debería ser la relación de los padres separados para bienestar del niño? La relación entre los padres separados tendría que ser lo más sana posible. Digo sana posible, porque es difícil si se han separado y se han divorciado es porque la relación no era buena, ¿no?
Entonces, también pedir que ahora que estamos divorciados vamos a llevarnos muy bien, cuando antes no sabíamos llevarnos muy bien, es casi pedir un imposible, ¿no? Pero que sea lo más sana posible, por amor a los hijos por lo menos, y también por la propia dignidad de las personas. Es decir, estamos separados, no podemos vivir juntos, no nos entendemos, vale, muy bien, cada uno por separado, pero vamos a intentar respetarnos, vamos a intentar tener un diálogo lo más sano posible. Si tenemos que relacionarnos, porque cuando hay un divorcio con hijos, el divorcio nunca es al 100%. Una pareja que no tiene hijos se divorcia, cada uno posiblemente rehaga su vida por otro lado, ¿verdad? Y bueno, sí queda en el recuerdo de que estuve casado contigo un tiempo, ¿verdad? Pero el divorcio es más fácil. Pero cuando hay hijos, el divorcio nunca es al 100%, porque la pareja siempre tendrá necesidad de charlar entre ellos, de hablar. Oye, que la niña se ha puesto enferma, y tendrás que comunicárselo al papá de la niña, ¿no? Mira que la niña va a cambiar de colegio, mira que la niña pues ya se ha hecho mujercita, o mira que el niño pues hoy se ha peleado con... Es decir, hay un punto que es común, que es el hijo, y eso será siempre así. Por lo tanto, el divorcio 100% nunca se da, legalmente sí, pero la relación nunca se corta totalmente, porque hay un punto de encuentro, es nuestro hijo, y ese hijo merece tener unos papás lo más sanos posible, y si están divorciados, que su relación sea lo más sana posible, porque por lo que estamos comentando, ¿no? Para que el niño sufra menos. Me gustaría hablar también de esa nueva situación para el niño, que es la nueva pareja del papá o la nueva pareja de la mamá. ¿Cómo afecta eso al niño? ¿Cómo podemos hacerlo lo más fácil posible? ¿Y qué rol debería adoptar esa nueva pareja? El rol que tiene que adoptar esa nueva pareja es un rol de la novia de papá o el novio de mamá, ¿eh? Y si se llegan a casar, pues es el marido de mi mamá o es la mujer de mi papá. Porque lo que no podemos pretender es que esa nueva figura adulta que entra en la vida del niño y que es el novio o el marido de mamá o el de papá, no podemos pretender que los niños lo consideren como su papá y su mamá, porque no lo son. El niño siempre considerará que su papá es fulanito de tal y su mamá es fulanita. Los demás no son su papá y su mamá. Por lo tanto, el niño tiene que verlo como algo natural. Forzar esa situación es forzar algo que el niño lo va a sufrir bastante. Y si se casan con otra persona que también tiene hijos, imagínate, son dos familias rotas que vienen a reconstituirse, y entonces cada uno trae sus hijos, ¿no? Entonces, ¿esos niños quiénes son? ¿Son mis hermanos? ¿Quiénes son, no? Finalmente vamos a vivir todos juntos, vamos a intentar llevarnos lo mejor posible, ¿verdad? Pero las cosas se van complicando, cada vez se van complicando más. Si ya costaba, siendo todos familia, las relaciones que funcionaran bien, ahora cuando ya los que estamos en la casa ya no somos tan familia carnal, ¿verdad? Son niños de otro matrimonio, las cosas se van complicando cada vez más. Por eso, cuando un matrimonio se recompone, es decir, con otros niños y tal, es muy fácil llegar a otro divorcio, porque la cosa se complica cada vez más. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Vamos a esa sección que tenemos especial de resumen de las ideas más interesantes del programa. Vamos a En pocas palabras. Bueno, pues ahí tenemos ese resumen. La verdad es que son ideas muy interesantes y está muy bien poder refrescar un poquito los puntos más llamativos, ¿verdad?, del tema.
Vamos a pasar ahora a nuestra sección de segunda opinión, en la que hoy vamos a abordar un poco el tema del divorcio, no solamente desde la perspectiva del hogar, sino desde la perspectiva de la escuela. ¿Cómo afecta al niño en sus estudios, en su relación con sus compañeros de clase, etcétera, un divorcio? Vamos a verlo. ¿Cómo afecta al comportamiento del niño en la escuela un divorcio? Bueno, pues cada niño es un mundo y le puede afectar de muy diversas maneras, pero en general sí que se ve una tendencia en que los hijos de situaciones de divorcio pues suelen pasar unas fases de falta de atención y concentración. Depende de la edad, sobre todo más hacia la adolescencia vemos que hay un trastorno de conducta, siendo más retadores, irascibles. Cuando son más pequeños, pues más tendencia a las rabietas, a la hiperactividad. Desde luego son tendencias, pero en general se puede hablar de estos rasgos a grandes pautas en los niños que vienen de situaciones de divorcio. También hay que tener en cuenta que muchas veces ya no es solo la situación de divorcio, sino cómo se les trata por ello. Entonces, si vienen sobreprotegidos por los padres, pueden venir muy crecidos, con dotes de grandes hombrecitos, o también puede pasar que los profesores les quieran sobreproteger, les traten de una forma diferente y les perdonen, entre comillas, cosas que a otro niño no se les perdonarían, o tuvieran una paciencia quizá excesiva, ya rozando lo que es pues no educarles, en lugar de simplemente respetar que están pasando un proceso complicado. Entonces, ¿cómo debe ser el trato del profesor con un niño cuyos padres están divorciándose? Pues aquí es casi hacer malabarismos, ¿no? Porque tiene que ser lo más normalizador posible, porque quizás sea uno de los pocos ámbitos del niño que permanece inalterable en un proceso de divorcio. Muchas veces tienen que cambiar de casa o tienen 2 habitaciones en 2 casas diferentes o pasan temporadas con los abuelos. Y en esta circunstancia la constante puede ser la escuela, entonces hay que intentar que ahí no se produzcan grandes cambios. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que está pasando un proceso difícil y que es posible que requiera pues, unos tiempos distintos para los aprendizajes, para llegar a los objetivos propuestos, quizá tener un poco más de flexibilidad en el trato con él, permitirle un poco quizá a veces rebotes que son naturales, siempre y cuando no sea una falta de respeto o signifique maleducar el permitir esas cosas en clase, ¿no? Pero es un equilibrio bastante complicado. Básicamente tiene que ser una figura significativa que aporte estabilidad y que sea capaz de reforzar los aspectos positivos y de servir de punto de anclaje cuando el chaval tenga un problema y que sepa que, bueno, que ahí tiene alguien quien podría dar la alarma si surgieran problemas mayores, desde pues, trastorno de la alimentación como anorexia o bulimia, a problemas de depresión o incluso tendencias suicidas en chavales adolescentes que se pueden culpar o que parece que no merece la pena. ¿Y cómo hacer que el niño remonte escolarmente después de un divorcio? Pues si el divorcio está bien llevado, suele ser algo que sucede de manera prácticamente espontánea. Ahora bien, como estos casos sabemos que no son los únicos, pues sí que requiere quizá una atención más particular hacia el alumno. En clase puede invitársela a participar más a menudo, los padres pueden estar más pendientes de acompañarle a hacer tareas en un momento dado y sobre todo es una buena opción el alumno tutor, es decir, un compañero de clase que vaya bien, que lleve buen ritmo en las asignaturas, pues proponerle que estudien juntos por las tardes o a mediodía en la biblioteca, de forma que le sirva un poco de motor cuando el niño no tiene el ritmo cogido porque tiene su mente en otra parte, porque no se concentra. Entonces es una buena idea porque además los chavales tienen, al ser de la misma edad, compartir la generación, un lenguaje que les hace sentir más próximos y más cómodos. ¿Cómo deberían ser las relaciones de los padres divorciados con los profesores? Bueno, pues deberían de ser fluidas. Hoy vivimos en un mundo en que tenemos muy claro que tenemos derecho a ser felices y nos divorciamos porque sabemos, a lo mejor en ciertas circunstancias, que no sería fácil en una pareja, pero tenemos derecho a ser felices nosotros y nuestros hijos. Entonces es muy importante no meterlos en medio y permitir que no se vean afectadas pues, ni las áreas escolares ni ninguna otra, ¿no? Pero básicamente sería positivo poder compartir la relación fluida con los tutores y con los profesores de los chicos que están en esta situación. Si no se puede, porque hemos entrado en una dinámica destructiva y no estamos por la labor en ese momento, no nos sentimos con fuerzas,
pues lo mejor sería de manera civilizada, en una reunión entre ambas partes, acordar las áreas en las que tendrá responsabilidad cada uno de los padres. Entonces, se pueden quedar perfectamente que la mamá se encargue de todos los aspectos escolares y el papá de todos los médicos. Y simplemente pues, se mantengan al día mediante email, mediante teléfono, de la situación como está en cada uno de los campos del chico, de manera que todos los campos estén cubiertos, los dos estén implicados y no se superpongan si no pueden soportarse, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo debería ser el compromiso de los padres con la escuela? Pues esto ya no solo vale los hijos divorciados, vale en general. En diferentes países las leyes están cada vez abogando más porque la escuela y la familia y la comunidad se integren. La educación ya no se ve como algo responsabilidad del Estado, como ocurría en los años 70 o 80, sino que es algo que deben compartirse en responsabilidad y en actuaciones, ¿no? Entonces, para ello es necesario e imprescindible una relación fluida, naturalizada y con diferentes medios de comunicación. Ya no es solo la típica visita al tutor una vez al trimestre, sino ya pues, utilizar plataformas online, el teléfono y mantenernos de forma coherente y consistente para educar en diferentes contextos en la misma línea. Muchas gracias, Leida. De nada. Bueno, pues dicen que la mejor solución, evidentemente, para todos los problemas es una buena prevención, así que hablaremos en otra ocasión acerca de cómo prevenir el divorcio si es que se puede, ¿verdad? Tratar de solucionar lo mejor posible esos conflictos familiares. De momento el programa de hoy llega a su fin, así que queremos agradecer a nuestro invitado de Segunda Opinión y también, como no, a José Luis Lasso, nuestro invitado principal del programa. Muchas gracias, José Luis. A ti. Yo no sé si te gustaría dar un último mensaje en unos segunditos de nada, un mensaje concreto a las familias. Por supuesto, mirar, si estáis viviendo en este momento una situación de conflicto, tenéis dos soluciones, o romper el matrimonio, que es lo que hacen algunos, o intentar buscar soluciones para que vuestra relación mejore. Desde luego es mucho menos traumático buscar soluciones para que la relación se restaure, es menos traumático que el divorcio. El divorcio siempre genera un trauma en todos los miembros de la familia. Por lo tanto, si estáis en un proceso de conflicto en la pareja, os recomiendo que busquéis soluciones y si no sois capaces de encontrarlas, buscar a un profesional que os ayude. Siempre es mucho mejor esto que romper el matrimonio. Bueno, pues ahí queda ese mensaje, yo creo que es un mensaje importante y a tener en cuenta, ¿verdad? El programa de hoy tiene que llegar a su fin, tenemos que terminar, tenemos que despedirnos, pero ya sabéis que tenemos un nuevo programa esperando pues el próximo día aquí también en Mejor Cada Día. Hasta pronto.